compositora de la Orquesta de Sasos de Redondela. Otro concierto más, pero este concierto es especial porque aparte que vais a presentar el cuarto disco, ¿no? Sí, este concierto es uno de los más importantes porque presentamos el cuarto disco y además es un disco con una ruptura total con lo que hacemos habitualmente, porque en este concierto, en este disco, pues participan cantantes. Hacemos un tipo de música completamente diferente de lo que hacemos habitualmente y es la culminación de un trabajo pedagógico que yo llevaba muchos años pensando en él. Darle la oportunidad a otra gente, a cantantes no profesionales, que se sientan verdaderos artistas dentro de la orquesta y en el escenario. Y bueno, y por fin hoy es el día. ¿Y por qué Camiña Don Saso? Porque la cabecera del disco, la primera, pues es una canción gallega, antigua, que se llama Camiña Don Saxo, Don Sancho, y que el compositor la orquestó de tal forma con un aire moderno, con muchísima fuerza. Entonces nosotros la última palabra la cambiamos por Camiña Don Saxo, en vez de Camiña Don Sancho, pues camina Don Saxo, porque en definitiva nuestra orquesta es un puro caminar, cada día con caminos diferentes y cada día tratando de llegar más a la gente, y bueno, nos parecía un título apropiado. Elisa, este trabajo creo que lleva canciones distintas, ¿no? Estilos, fusiones distintas. Sí, completamente, desde un rap hasta un tango, pasando por boleros. Tenemos aquí yo le llamo el Frank Sinatra de Redondela, que nos va a cantar My Way, y bueno, es un disco que completamente innovador para nosotros. Canciones antiguas, pero orquestadas de una forma pues muy actual. ¿Cuántas canciones? 12 canciones. Elisa, háblanos un poquito también de esas giras internacionales que vais a hacer. Bueno, pues yo creo que, no sé, lo conté tantas veces, un compositor alemán, un director de orquesta, nos vio en internet y se plantó aquí en Redondela con un avión, cogió un avión y vino a conocernos. Bueno, pues le sorprendió que nos invitó a una gira por Alemania, Holanda y Bélgica, que marcharemos 3 o 4 de mayo. Y el día 7 de mayo tocamos con 200 saxofonistas juntos en un escenario. Orquestas llegadas de distintas partes, orquestas más bien ensembles, porque una tan grande como nosotros no hay, pero bueno, 20 y algo músicos, y vamos a estar en un escenario 200 músicos, 200 saxos. Hablando de orquesta grande, ¿seguís los mismos componentes o hubo alguna variación ahora en este último trabajo? Se incorporaron ahora después del verano, que siempre abrimos para los nuevos ingresos, 3 niñas, la más pequeña 7 años. ¿Acuden más niñas o niños? No sé, más o menos por igual, pero bueno, niñas bastantes, no sé si será porque soy yo la profesora y se identifican, no sé, pero bastantes niñas, bastantes. Elisa, pues yo solamente me queda preguntarte si estás muy nerviosa. No, nerviosa no, ¿qué quieres que te diga? No, vamos, tengo inquietud, lógicamente, preocupación, es un directo, pues el equipo de sonido, puede fallar cualquier cosa, pero no, por los músicos y los intérpretes estoy segura, sé que lo van a hacer muy dignamente. Por cierto, Elisa, que creo que lleno total, que creo que quedó gente fuera y todo. Sí, la gente no lo entiende muy bien, pero el aforo es el que hay, y bueno, a lo largo de la semana ya me comentaba mucha gente, entonces hemos tomado la decisión ya a lo largo de la semana de hacer otro reestreno el día 16. Así que yo pido disculpas a toda la gente que no ha podido entrar, es ajeno a nuestra voluntad, y el 16 pues haremos un reestreno. Pues que vuelvan esa gente para el 16 y solamente desearos muchísima suerte en esa gira y en el concierto de hoy. Vale, muchísimas gracias a vosotros, gracias. Bueno, pues estamos aquí con Emma, otra vocalista de la Orquesta de Sasos. Emma, ¿es el primer año que estás en un concierto o no? No, había participado ya, me habían dado la oportunidad de participar cuando tuvimos la ocasión de colaborar con la ONG Daman de Redondela, y bueno, la Orquesta de Saxos pues me brindó esa suerte y otra vez estamos aquí de nuevo, encantada y feliz de participar con ellos. Emma, ¿qué hacías antes de entrar en esta orquesta? Pues bueno, estoy dando clases en el Conservatorio de Redondela
pero bueno, mi especialidad era dar clases de lenguaje musical, de piano y otras asignaturas complementarias, y bueno, la sorpresa ha sido esta. O sea, que cantando no has estado antes. Sí, cantaba pues en agrupaciones, bueno, pero no, sí he recibido clases, pero no ha sido con un proyecto tan emocionante. ¿Nerviosa? Bueno, pues nada, esos nervios son los que dan esa fuerza, así que nada, desearte suerte también y que seguro que sale fenomenal el concierto. Gracias. Bueno, pues aquí estamos con Bea y Alfonso, otra vez, otro concierto de esta grandísima orquesta de Sasos de Redondela. Bea, ¿estás nerviosa? Bueno, ahora un poquito, sí. Ahora empiezo a estar nerviosa porque se acerca el momento. Pero bueno, lo vamos a aguantar, lo vamos a intentar hacer bien, lucirlo y disfrutarlo, que es lo importante. Un concierto especial porque hoy se presenta aquí el cuarto disco, ¿no?, de esta orquesta de Sasos. Y fue un honor participar con ellos. Me encantó que me invitaran a mí, bueno, a nosotros y a Afonso. Y fue una experiencia genial. Lo pasamos genial. Nos echamos unas risas todos y la experiencia es lo que cuenta. Alfonso, ¿vas a cantar los mismos temas que otros conciertos o has elegido otros? No, hoy voy a cantar los temas, los boleros y My Way, porque son los que están en el disco. Entonces vamos a cantar estos 3 temas, yo voy a cantar esas 3 canciones y bueno... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me voy a sentir? No, nervioso, pero con 68 años que tengo, que es una experiencia que nunca pensé tener una experiencia de estas. Y bueno, tuve la suerte de conocer a Elisa, conocer a José, y pues ir al conservatorio, y ahora pues estoy que no ves. Además has empezado hace poco, ¿no? En el conservatorio has empezado hace poco, ¿no? Bueno, ahora desde un año en el conservatorio, sí. Es poco. Estoy mejor y canto mejor, pero bueno, hoy a ver, estás nervioso, bastante nervioso. Y ahora, el viaje a Alemania, no sé, vamos a hacer un viaje a Alemania. ¿Cuándo vais a Alemania, Bea? Yo no sé si podré ir, pero bueno, ellos van A partir del 6 de mayo, ahora vamos a preparar ya las ¿Cuántos días? canciones, no sé, sobre 5 días o 6 iremos. Eso sabe mejor Elisa, que Elisa es la que lleva todo. Bueno, pues solamente desearos muchísima suerte hoy y segurísimo que vais a hacer un concierto pero maravilloso. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Cómo os llamáis? Sole. Bernardo. Bueno, Sole y Bernardo han tenido muchísima suerte porque acabáis de conseguir las entradas que no hay, aforo total ya, para este concierto de la Orquesta de Sasos de Redondela. ¿No? ¿De dónde venís? Venimos de San Xenxo. Y bueno, yo los vi un par de veces en la World Fishing, un trocito de nada porque estaba trabajando y no podía pararme, y siempre me quedó el, por favor, qué pena con lo bien que suena esto, y hoy pues hicimos el esfuerzo de venir. Bueno, pues nada, pues a disfrutar de este concierto que lo habéis conseguido. Y creo que va a merecer la pena. De algúns compositores que eran músicos cunha formación intensa e completa, pero hai moitos autores que pensan que naceu de músicas máis populares. De feito, había un autor que sin demasiada formación musical tocaba en locales que tampouco eran de moi boa sona, que se chamaba Casimiro Alcorta, era un violinista negro, o que se lle atribuye en principio esta melodía, este tango, que todos recoñeceredes, aínda que despois foi popularizado por outros autores máis coñecidos. Para todos, el clocho dirixe a orquesta Elisaris.
barbaridad.
Quedome agradecerlle a vos que me escoita a min moitas depresións. Cando teño así un día moi malo, vou por ali, por onde el, por ali, e digolle, ai, vos, isto tal. El aguántame moitas charlas. Moitísimas gracias, ademais, moitas gracias por esta presentación tan estupenda que fixeches. Nótase que nos queres, porque ese guión non se estudia ni se escribe, ou sai do corazón, como se pode decir. Gracias, de verdade. Pois... vamos a facer agora e a ver si entre todos pues facemos os coros. Vamos a facer outra vez Noches de Boda de Sabina e enlazamos con Lela, na cal quero que por favor participen todos vostedes. Decirlles que houve moita xente que non comprendeu que este é o aforo que temos, que non hai máis, e me estaban culpabilizando por a semana, viñan por ali ao conservatorio, por as entradas, pois xa non hai máis e tal. O día 16, vernes, pois facemos outro reestreno para toda esa xente que non pudo estar hoxe aquí. Moitas gracias.